a la querida audiencia del programa Habla con tu abogado. Hoy, en nuestra edición especial, tenemos la oportunidad de tener invitados que tienen una particularidad, su compromiso con temas sociales, con temas políticos y económicos, a raíz de la situación que vive el país, es muy importante para nuestro programa. Por eso, hoy, como siempre, queremos agradecerle a Dios, a la familia, a nuestros vecinos, a todas las personas que nos rodean. Y pues bueno, en esta emisión especial vamos a hablar de un tema muy importante, que es la educación en tiempos del COVID-19. Hoy tenemos la oportunidad de saludar al profesor Ubaldo Enrique Mesa Ricardo, doctor en Ciencias de la Educación del Colpós, Ciudad de México, magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes, economista, docente y el rector de la Universidad del Atlántico, líder de las ODS y de los clubes UNESCO de Colombia. Bienvenido, profesor Ubaldo, al programa Habla con tu abogado. Hombre, buenas noches. Gracias, William, por la invitación. Felicitarte pues, por tener esta iniciativa y sobre todo que nace en una coyuntura, como tú mismo lo explicas, de momentos de pandemia, de una situación bastante crítica y compleja. Entonces, te felicito y agradezco la invitación para compartir esta noche, pues, en este espacio, nuestros puntos de vista, ¿no?, sobre la educación. Así que un abrazo y realmente felicitarte por este proyecto importante. Bueno, muchas gracias, profesor Ubaldo. Y bueno, hoy pues es clave en medio de esta pandemia abordar este tipo de temas como la educación tan importante, los retos pues hoy que se dan en materia de afrontar esta crisis de salud pública, y que es muy importante hoy la educación porque nuestros docentes se la están jugando, nuestros estudiantes también están haciendo la tarea, igual que los directivos. Y en esto, pues, frente a este panorama actual de la educación en medio del COVID-19, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia, profesor Ubaldo? Bueno, no, este es un tema que hoy hace parte de la agenda de los problemas centrales del país. La educación, como la salud y la economía, obviamente, son los asuntos más golpeados. Y bueno, de mi parte, que conozco un poco más el tema de la educación desde la economía, de la línea de la economía, la educación, de la política pública, puedo decir que esto habría que dividirlo en tres partes. Una, ¿qué había de educación en Colombia, digamos, antes de la pandemia? En la pandemia misma, ¿cómo se desarrolla este problema? ¿Cómo se profundiza? ¿Y qué solución le está dando el gobierno nacional y las diferentes instituciones que tienen que abordar este asunto para darle las soluciones? Y tercero, ¿qué nos queda de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar? O sea, la educación post-pandemia. Entonces, en la primera parte, para luego darte un chance para intercambiar, hombre, el panorama de la educación en Colombia, como en los otros aspectos sociales, son bastante críticos. Un problema estructural. Los indicadores, los resultados que hemos tenido no son halagadores y hemos estado realmente en una situación de crisis que se muestran y se expresan, por ejemplo, como en el tema de la financiación. Uno nota que los países más desarrollados, no es que nos tengamos que estar comparando,
pero donde el Estado financia, hace grandes inversiones en educación, en ciencia y tecnología, y son políticas públicas de Estado, no de gobierno, que sean estratégicas, que sean teniendo en cuenta el contexto siempre socioeconómico, cultural, y el nacional y el internacional. En esos países la educación se ha desarrollado de una manera importante, no solamente en un solo sector, sino en todo el sistema educativo. O sea, ya hay países que desde primera infancia hasta la educación superior muestran unos resultados supremamente importantes. ¿Cuál es el asunto nuestro? ¿Y cuál es el resultado de fondo? Es la felicidad de los niños, es la formación integral de los jóvenes y obviamente de los ciudadanos. Una sociedad que al tener una buena educación, a partir de esa buena educación, se va enrutando un desarrollo humano integral, calidad de vida y avances obviamente en la innovación, en la ciencia, en la tecnología. Eso está ahí registrado en los resultados de la educación en estos países. En el caso nuestro, nosotros hemos hecho algunos avances importantes en el tema de la cobertura, pero, es decir, ha habido más acceso a la educación, pero si uno se da cuenta hoy, la educación en la zona rural es bastante crítica. El acceso, incluso todavía existe un nivel de analfabetismo que no hay que despreciar. Además, hay una deserción, que es una enfermedad con el analfabetismo muy estructural del sistema educativo. Y donde ha habido avances de la cobertura, todavía uno ve unos nubarrones, como por ejemplo en lo que se llama transición, ¿verdad? Luego en la media, en lo que uno llama el 10º y 11º grado, ahí hay como una especie de tobogán. O sea que cuando se llega a la universidad, realmente hay un bajón sustancial del acceso a esos sectores de la educación. Por ejemplo, de 100 niños o niñas que deberían ingresar al sistema educativo, solo llegan a educación superior el 35%. Se habla a veces del 50 o 52%, pero ahí ingresan e integran incluso el personal del SENA, lo cual no debería ser así. Pero bueno, en aras de la discusión, en cobertura ha habido un avance, pero todavía hay problemas, hay nubarrones que realmente tienen que resolverse. Por otro lado, el aspecto ya de la financiación, ya lo he dicho, la financiación, yo hago parte de un movimiento desde hace mucho rato, de la década de los 70, 80, como joven estudiante, líder estudiantil, pero luego después como rector de la Universidad del Atlántico y líder de un movimiento pedagógico y social por una educación de calidad que estado muy relacionado con la Comisión de Seguimiento al Plan Nacional Decenal de Educación, tanto el segundo como este tercero, que va hasta el 2026, pero desde el 2006 al 2016 decíamos que en Colombia la educación debe tener una inversión que hiciera parte porcentualmente como del 7% del PIB. Hoy estamos en el 3.5% de la educación en general. Y en ciencia y tecnología, que hoy está en 0.14, 0.20%, siempre planteamos que estuviéramos en el nivel del 2%. O sea, hay un rezago, es muy difícil que Colombia tiene que hacer unos saltos muy importantes y unos cambios radicales y sobre todo asumir esto como una política pública de Estado para lograr alcanzar avances de otras naciones que son incluso hace 20 o 30 años tenían un rezago como el nuestro y de pronto hasta más difícil, como algunos países orientales. Ahora, ese es el tema que incide necesariamente en la cobertura, pero sobre todo en la calidad. Entonces, aquí vamos a tener un problema importante de los factores que inciden en calidad para que, digamos, los resultados en educación logren impactar en el aprendizaje. No solamente el problema de enseñanza y aprendizaje, sino de lograr un desarrollo del aprendizaje y que logremos pensamiento crítico, de que podamos entender, el que podamos convivir, que podamos comprender y hacer análisis con autonomía de vuelo para luego poder presentar soluciones y transformar esta sociedad que nos tiene en esta angustia y en esta situación crítica, es decir, socioeconómicamente y climáticamente hablando. Entonces, en calidad, los factores que inciden en calidad, en los resultados de calidad,
son muy pobres. La formación docente, por ejemplo, es poco la inversión. No hay una política pública en formación docente. Nosotros necesitamos que nuestros docentes tengan una formación, además de integral, de un desarrollo humano integral, una formación muy importante en proyectos pedagógicos, en el tema de curricular, en la apropiación de una serie de conocimientos, pero que también puedan hacer mover esos conocimientos para que los niños, los jóvenes puedan tener las posibilidades a través de unas herramientas, de unas habilidades, destrezas, puedan apropiarse digamos, de ese conocimiento y también podamos llegar al punto de un mayor desarrollo del aprendizaje y de la comprensión. Por ejemplo, los resultados nuestros en lectura crítica son gravísimos, son de los más bajos, para no decir que nos metimos en el OCDE, en la organización esta de países de buen gobierno, pues, que no saben para qué nos metimos ahí, pero inmediatamente se dan resultados, estamos cerrando la puerta, estamos totalmente rezagados. Ahí la lectura crítica, el tema de comprensión lectora, el tema de la matemática y de ciencia, realmente estamos siempre en los últimos lugares. Pero el problema, entonces, es de formación de docentes, pero que la formación de docentes, los maestros, tú lo decías, hacen un esfuerzo grandísimo, tienen iniciativas, hacen todo lo posible, como dice Julián de Zuviría, es decir, a los maestros le debemos mucho. O sea, los maestros son unos, esos son también unos verdaderos héroes, son, digamos, tienen una filantropía, tienen toda una dedicación, una pasión, una vocación, que es lo que hace posible que podamos decir que en educación se están haciendo algunas cosas, pero no ha habido política pública, no ha habido apoyo del Estado, no ha sido un asunto de Estado ni un asunto estratégico. Entonces, en los resultados tenemos que mirar el papel del currículo. Hace rato Colombia está totalmente rezagado en esto. Por eso es que ahí se dice, este paradigma de educación que tenemos en Colombia está totalmente rezagado. Aquí se dice que hay una escuela del siglo XIX, unos profesores del siglo XX y unos estudiantes del siglo XXI. Pero estos estudiantes del siglo XX adolecen de una serie de cosas importantes, ¿verdad? En el conocimiento, en el tema del aprendizaje, del pensamiento crítico, de la lectura crítica. Y ahí, en esa misma dirección, pudiéramos decir que el tema de innovación, de creatividad y todas estas cosas que son muy importantes, el juego, el tema del clima, el tema de las posibilidades de estar en un campus, pues nos hace mucha falta, ¿no? Y ahí el tema, por ejemplo, de estos proyectos que se han hablado del primer infancia, ¿verdad? Una de las críticas que FECODE ha hecho, que ha sido positiva, en esa situación en que están los colegios públicos, ¿verdad? Apoyados por el Estado, pues no están las condiciones para que se puedan atender esos jardines infantiles, por ejemplo, que están en unos pocos colegios privados, jardines privados. El sistema estatal, es decir, el sistema público de educación en Colombia no estaría hoy en condiciones de poder solventar este asunto. Pero ahí también está el problema de la conectividad. Fíjese que este problema que lo vamos a tocar ahora en medio de la pandemia es uno de los asuntos que colapsó en medio de la pandemia. Esto no quiere decir que la pandemia fue la que generó ese problema, sino que esto ya venía existiendo en el país. O sea, los gobiernos no atendieron a un asunto clave como es el de la conectividad. Y ahí tenemos varios problemas. No solamente, es decir, el tema del Internet, que no existe en muchas zonas rurales, en muchas zonas apartadas, incluso zonas marginales de las ciudades. Entonces, esa conectividad, más la formación de docentes, más el tema curricular, más el tema de los proyectos pedagógicos y el mismo tema de la innovación y el mismo tema de la ciencia, desde los niños a los jóvenes, son asuntos sustanciales que están por encima de otros aspectos o factores. Por ejemplo, un megacolegio. Hoy un megacolegio, ¿qué le dice en medio de esta crisis? ¿Qué le dice a la familia? ¿Qué le dice a la sociedad? Ahí están los colegios llenos de ladrillo. O sea, ahí hay unos edificios.
No, en la formación docente necesitamos una formación importante de los docentes. Necesitamos que haya el tipo de enseñanza, a que haya unas reformas curriculares, haya cambio de paradigma. Estos son los asuntos importantes, ¿verdad? Y que los directivos docentes también se formen dirigidos a tratar de que podamos nosotros poder contribuir a esta educación que haga, que posibilite el desarrollo del aprendizaje, de hacer pensar, de que primero es pensar, es convivir, sobre todo en los niños, como lo han venido diciendo grandes pedagogos, ¿verdad? Y que eso permita que hacia adelante todo el sistema pueda ser de calidad, incluido la educación superior. Entonces quería dejar esta primera parte ahí. Esos indicadores no son buenos, es un problema que la educación está descontextualizada. Nunca se le ha desde la política pública posibilitado eso, que la educación sea de contextual, y fuera de eso no ha tenido las inversiones necesarias, y por eso tenemos rezagos en calidad en las pruebas, y de que no hay un estudiante bien formado en estas áreas, pero también de que pueda convivir, de que pueda estar liderando proyectos ambientales, ¿verdad? Y la tolerancia, todas estas cosas que vamos a necesitar en este momento, pues no fueron generadas en el modelo educativo y en el panorama anterior, antes de que entráramos en pandemia. Bueno, profesor, usted ha tocado unos puntos pues muy importantes. Pues los gobiernos hoy en día vienen adoptando políticas de gobierno en vez de políticas de Estado. Lamentablemente, pues es una gran situación que pues ponemos mucha consideración respecto a que las políticas de Estado no tienen, digamos, un transcurso, sino más bien dependen de una política de gobierno, y la educación tal vez no ha sido esa prioridad. Pues hoy, en medio de esta crisis del COVID-19, digamos, en términos económicos, diríamos que la educación es una deuda, pero en términos sociales es una prioridad. Entonces, ¿por qué ver a la educación como una deuda del Estado, profesor? Sí, es que la educación tiene que ser apoyada, respaldada, soportada por el gasto público. Por eso, es decir, por eso en una discusión que hay de que si un Estado le da mayor importancia a lo social, entonces estamos en un modelo político, un proyecto, digamos, comunista o socialista. Yo creo que ha quedado evidenciado desde el punto, incluso desde la misma teoría económica, que estamos acudiendo al mismo sistema capitalista, desde lo que se ha llamado el modelo económico keynesiano, que hace ya rato, en una crisis económica como la que se está generando en este momento. En este momento estamos hacia una recesión económica, hacia un estancamiento económico por el bajón, pues, no solamente del petróleo, sino del sector industrial. Bueno, todo lo que sabemos, ya estamos superando la crisis del 2008, 2009, 2006, 2008, que fue grave, pero estamos llegando a los límites ya a los niveles, perdón, de la crisis de que se llamó la Gran Depresión, que fue una conjunción del sistema de lo que se llama el sector económico real, de la economía productiva, ¿verdad? Y el tema incluso del sector financiero, que hoy aquí realmente está siendo beneficiado y está priorizándose, que con los recursos del Estado se están solventando los problemas de esa élite de la economía, de los bancos y del sector financiero, cuando debería ser dirigida a estos sectores productivos mínimos, como digamos, de empresas pequeñas y medianas, y sobre todo a esa población vulnerable. Entonces, lo que hace un Estado, y en momentos de esta crisis, es acudir por ejemplo, a reformular las políticas económicas. Si hay un endeudamiento del país, entonces tiene que hacer una reestructuración de esa deuda y hablar de la posibilidad de que esa deuda digamos, se pueda negociar
para que el servicio de la deuda, los altos intereses o la misma deuda, pueda haber una moratoria. O sea, esto lo están planteando muchos países de América Latina, incluso Stiglitz, Nobel de economía importantes que podrían venir de toda la teoría del capitalismo y de los sectores institucionalistas, de las escuelas estas institucionalistas, vienen planteando que se puede recurrir a eso, se puede recurrir a lo de las reservas internacionales. ¿Para qué tenemos esos ahorros ahí? El mismo Banco de la República puede intervenir. Entonces, ¿en qué puede hacer? Primero es que hay un problema de deuda social que es con la salud. Ese es el otro problema que salió aquí a relucir, William. Es que hoy quedó totalmente en evidencia que el sistema de salud público en Colombia no existe. Que por el modelo neoliberal de privatizar todo, un asunto clave, fundamental de calidad de vida, que nada menos que es la salud. Porque en esta pandemia aquí lo primero es la salud, antes que cualquier otra cosa. Y si ese sistema de salud colapsó antes de esta pandemia, porque se privatizaron, le entregaron todos estos hospitales públicos. Mire la situación esta que se presentó ayer en Santa Marta, la discusión con el gobernador de Magdalena, mientras el gobernador, digamos, preocupado porque una institución como esta, pública, a tratar de sacarle de esa profunda crisis, pues se viene y se genera una serie de problemas. Pero no solamente es allá, mire aquí con el CARI, toda la discusión que hubo con el CARI. Pero en general, todo esto se lo tomó el sector privado, privatizaron la salud. Entonces esto es un derecho fundamental. Esto es un derecho fundamental que hace parte de las cosas básicas para que un ser humano pueda estar en dirección del bienestar social y el desarrollo humano integral. La salud es fundamental. Entonces, esa salud aquí, el Estado no cumplió con su función, no hizo cumplir ese derecho. Le entregó todo esto como un negocio para que estos empresarios de las EPS, que ya todos conocemos, hicieran de la salud un verdadero festín, un verdadero negocio. ¿En contravía de qué? ¿En contra de quién? De los intereses de la gran mayoría de la población, de gente trabajadora y de gente pobre. Por otro lado, entonces, el tema de la educación. Fíjese que aquí otra cosa donde el Estado tiene una deuda con el país y sobre todo con la gran mayoría de la población, de la gente de estrato 1, 2 y 3, que son las que hay que subsidiar, es la gente que hay que proteger. No ahora en pandemia, sino que debió darse. Es que aquí hubo un periodo en Colombia, en los años 40, 50, 60, donde hubo subsidio para los agricultores, donde hubo subsidio para la educación, créditos blandos, y se fue fortaleciendo la inversión pública, el gasto público, pero ya en los años finales de los 80, sobre todo los 90, cuando viene el modelo neoliberal, le huele todo esto, es pestilente, entre comillas, para el gobierno y la élite que va a dirigir a este país, los gobiernos que van a estar en sintonía con toda la ideología neoliberal de hacer de todas las actividades nuestras un negocio, ¿verdad? Que todo rente financieramente y que a ellos no les sirve para nada el tema social. Entonces, esto es una deuda social, ¿verdad? Con la población, con los diversos sectores de la economía, incluso no solamente gente campesina u obreros o gente de población vulnerable, sin empleo, y también de lo que se llama economía informal, sino que aquí también hay una clase media que salió de la pobreza, que hoy está totalmente amenazada para regresar nuevamente a la pobreza. Y toda esta gente que se ha formado profesionalmente, que tuvo las posibilidades con la educación, que le dio alas propias y autonomía de vuelo y que pudo sacar su familia adelante, hoy está amenazada esa economía que fue posible lograrla por vía de la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que en la pandemia también se va a develar que el sistema educativo no estaba preparado
para responder ante una crisis como esta. Miren lo que entonces estamos hablando del Internet. O sea, no hay Internet por todos lados, la conectividad está totalmente develado que no está resuelto. Ahora se sale corriendo a cambiar ministra de la MITIC y entonces decir que se van a comprar y entonces todo es negocio, cuando esto necesita de política de Estado de largo plazo y que resuelva los problemas estructurales y que, por ejemplo, hoy incluso hasta la misma educación privada. Colombia es de los pocos países importantes, incluso que están metidos ahí en la OCDE, que tiene un gran porcentaje de la educación privada. Más del 80% de la educación en Colombia es privada. Entonces, aún en esta pandemia, hasta resultó grave la cosa para las universidades privadas. Está por ahí la idea de que más del 50% de la población estudiantil de las universidades privadas puede desertar. Ese es el miedo que tienen. Entonces ahí es una cosa coyuntural de bajar la matrícula, etcétera, etcétera. Pero el asunto de fondo, para terminar aquí, es que la crisis develó, por un lado, el problema de conectividad, ¿verdad? Pero esa conectividad, porque fíjate tú, William, en los otros países como China, estos países que están hoy en la élite, los nórdicos, allá se habla de que las economías tienen que hacer una educación de calidad porque tienen que contribuir al tema de la robotización, que las universidades deben estar en el tema de la innovación, el tema de la ciencia y tecnología, de los desafíos, abordar los desafíos del cambio climático, se habla del Big Data, se habla de la inteligencia artificial y todo eso. Aquí hoy ellos ya están controlando todo este tema de la pandemia y por ser países que pudieron llegar temprano a eso y tenían una buena inversión pública y una buena presencia del Estado, están resolviendo eso. Pero nosotros, como no tuvimos un Estado fuerte, sino totalmente debilitado, nosotros aquí se nos va a crecer más la deuda social. O sea, aquí se va a aumentar la deuda social porque no tenemos ni, por un lado, el tema de conectividad, que no es un asunto fundamental para la calidad de la educación, porque digamos, el computador, la red, la conectividad, el internet, una serie de herramientas que podemos utilizar, eso es bueno, pero eso no es el contenido de la educación. Nosotros necesitamos, para que haya una educación virtual, porque hay una discusión, no, que la educación virtual no es de calidad, y entonces eso va a reemplazar a la educación presencial. No, la educación presencial nunca se va a reemplazar, pero la educación virtual tiene que hacerse con contenidos digitales, contenidos pedagógicos, y eso no se puede hacer. Una cosa son las herramientas. Esto que estamos haciendo nosotros aquí es utilizando una herramienta y nos estamos comunicando con la gente y podemos incluso hacer foros y podemos hacer hasta unas conferencias, pero estamos hablando de la educación como tal. Es decir, lo pedagógico, el contenido digitalizado y hacer posible que haya bibliotecas virtuales, que los libros sean virtuales, que las actividades realmente sean virtuales. Eso en la pandemia está totalmente develado como una crisis estructural y creo yo que la deuda entonces con Colombia por parte del Estado, por parte de la élite que ha dirigido continuamente en muchos años a Colombia, tienen una deuda en educación, una deuda en salud y una deuda con la niñez y con la juventud, porque la educación, como hemos dicho, es digamos, el eje fundamental para hacer cambiar a los seres humanos, transformar a los seres humanos para que ese ser humano transformado pueda transformar también la sociedad, como decía Pablo Freire. Sí, profesor, precisamente, pues hay retos muy importantes de todo esto que usted nos explicaba y la educación pues está en medio de esas prioridades y muestra por supuesto las carencias por parte de los gobiernos en implementar políticas de Estado que tiendan a fortalecer todo el proceso educativo en los países, más que enfrentan esta crisis de COVID-19. Pero además hay unos puntos importantes, pues, que conversamos, por ejemplo, el día de ayer en el programa Habla con tu abogado también, pues, tuvimos la oportunidad
de plantear, profesor, no sé si podemos compartir esta idea, que hay un reto también que nos muestra la educación o la enseñanza pues a través de la modalidad virtual, que hay un analfabetismo digital. Igual hay un tema pues de cómo llevar la educación virtual sin las herramientas virtuales. Y hay otro punto importante que también es la crisis económica que enfrentan muchas familias y también muchos de nuestros docentes que no tienen las herramientas para poder desarrollar sus clases, bien sea a través de estar conectados permanentemente o en su efecto tener la herramienta digital como su computadora pues personal. Y no solamente eso, profesor, en qué medida pues la enseñanza virtual puede darse si muchos de nuestros docentes directivos no tienen tal vez una formación en este ámbito. Por ello, profesor, pues hay unos desafíos en la educación en medio de la pandemia del COVID-19 y post pandemia, porque ya hay que plantear los dos escenarios. En este momento, los desafíos en medio de la pandemia y post pandemia. Entonces, sobre esto, ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia, profesor? Bueno, William, poco con relación al punto anterior, antes de entrar acá, es muy interesante. En la deuda social, uno hace un resumen. Creo que es evidente para los que nos están escuchando, que están conectados en este momento con nosotros, para mucha gente en el país, que en realidad la deuda con Colombia es muy grande. Mira, esto así de manera de titular. Tenemos un acuerdo de paz que ha sido incumplido. Muchas de las cosas incluso que están en cuestión hoy, es que incluso recursos que son del acuerdo de paz están siendo utilizados para cuestiones de comunicación, de imagen. Eso está en discusión. Hay denuncias sobre eso. Pero eso es una cosa muy mínima del tema del acuerdo. En el acuerdo de paz se ha venido saboteando. Y cuando yo menciono esto, no es un simple problema del acuerdo con la FARC, sino que esto va más allá de lo que se llama la paz positiva. Es decir, de lo que se trata es que Colombia debe resolver este problema porque ahí están conectados problemas como la educación, ¿verdad? El mismo problema de la salud y el tema de un asunto que no se ha resuelto en Colombia, que es una deuda. Es de los, creo que es el segundo o tercer país en América Latina que no ha logrado hacer la reforma rural en Colombia, la reforma agraria, el tema de la tierra, que es lo que ha generado una desigualdad en la riqueza bastante importante. ¿Y por qué debo tocar este tema? Hombre, porque el tema de paz es fundamental. El tema de la desigualdad en Colombia. Colombia es de los países más desiguales del mundo. Tenemos ese ranking, digamos, esa fama ganada, y no es por un periodo, sino que esto viene de una manera continua. Y esa desigualdad es de riqueza, de ingresos. Aquí hay problemas con el género, aquí no se han resuelto problemas como el de la equidad de género, el tema incluso mismo de la niñez, de la juventud. Entonces son problemas estructurales que son deudas. O sea, la exclusión que hay en Colombia, la inequidad. Entonces, ¿por qué te tengo que tocar esto, hombre? Porque eso es una deuda pendiente. Eso es una gran deuda pendiente del Estado y sobre todo de la élite colombiana que ha liderado al Estado y no le ha interesado nada la calidad de vida, el bienestar social de la gran mayoría de la población, sino utilizar los recursos públicos y su poder para sumar y agrandar sus ganancias, a través de las altas ganancias, toda esta riqueza que está tan contada con los 5 dedos de la mano de la familia en que está todo este poder económico. Entonces, esto lo ligamos entonces con el tema de la pospandemia.
tanto en el tema de la educación como en los otros asuntos. Bueno, desde el punto de vista de la educación, nosotros somos muy claros y somos de la escuela que la educación es un asunto estratégico de largo plazo. Es un asunto que tiene que estar ligado a la política pública. Y siendo de política pública de largo plazo, tiene que asumirse de Estado. O sea, la educación no puede ser un asunto de gobierno. Llega un gobierno y entonces viene y cambia todas las políticas anteriores. No, nosotros tenemos que planificar para 15, para 20. Fíjense que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, están planteados desde el 2000 al 2015. Al 2015 los 8 objetivos del milenio no se cumplieron. El único país de América Latina que lo cumplió fue Cuba. Hágame el favor, que se ha hablado tanto de Cuba, de 50 años de bloqueo, pero que dicen que es esto, este régimen cerrado, etcétera. Es el único que cumplió con 8 objetivos del milenio, ¿verdad? Entonces, y ahora se plantea con cambio climático y toda esta problemática que hay de economía fósil, que hay que ir a las economías donde realmente se debe respetar digamos, el medio ambiente, etcétera. Se ha planteado unos objetivos de desarrollo sostenible que son 17, del 2015 al 2030. Ya vamos por el 2020. Sería bueno, William, indagar y preguntar por dónde va Colombia en esos objetivos de desarrollo, en cero hambre, en bajar la pobreza, en bajar la desigualdad. ¿Cómo es? ¿Por dónde vamos a ir? Entonces, a eso hay que hacerle seguimiento. Pero entonces lo que planteo es que la educación está ahí. Dentro de esos objetivos hay un cuarto objetivo que es muy claro y que habla de que para el 2030 en todos los países, y Colombia firmó ese pacto, o sea, Colombia está comprometido con eso, que para el 2030 se debe asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Es decir, estamos hablando de todo el sistema universitario. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el país si firmó? No se trata de firmar un papel o de, por ejemplo, convertir todo esto en instrumentos. Que esta universidad o colegio está acreditado de alta calidad o institucional. Pues yo sé que aquí hay instituciones muy respetadas, pero aquí se volvió todo papel. El que llene más papeles. Entonces, no, esto es un problema de fondo, esto es un asunto que va más allá. Tenemos que ver con la formación de los ciudadanos, o sea, con el desarrollo humano y integral de las personas. La educación tiene que mirar eso. Ese es el fin de todo eso, que los niños que se estén educando sean felices, que puedan convivir y que podamos salir de esta violencia, que hagamos que la gente lo que está hablando Julián de Zuviría, de una cadena de afectos. O sea, que en el país le falta mucho esto. Entonces, para que esto se pueda dar, tiene que haber una política pública de largo plazo. Entonces, en Colombia, afortunadamente, con lo que veníamos haciendo ya desde los años 80 y comienzo del 90, con el movimiento pedagógico y social por una educación de calidad y de los planes decenales, y el que estamos en este momento haciéndole gestión, socializándolo, haciendo pedagogía para que la comunidad se entere de eso y que los gobiernos, el gobierno nacional, sobre todo a través del ministerio, cumpla con esto, con esa normatividad, y los gobiernos de los entes territoriales. Y es que en Colombia hay un plan decenal de educación 2016-2026 que está armonizado y articulado con este objetivo que acabo de leer, el objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene 10 desafíos este plan decenal. Y uno de los desafíos, a propósito de la discusión que tenemos en esta pandemia, con la debacle del sistema educativo, no solamente de la primaria y secundaria, es todo el sistema el que está hoy en cuestión y develó una crisis en el tema de conectividad y todo este tema de la educación virtual o educación a distancia que en algunas universidades privadas habían desarrollado un poco más y unas muy, muy escasas como la UNAT, creo, de las públicas en Colombia. Hay un desafío que es el desafío sexto, que es importante, de los 10 desafíos que están plasmados en la
en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, que se dice impulsar el uso permanente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. Es decir, ese desafío tiene una serie de lineamientos generales y otros lineamientos específicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional? El gobierno nacional, a través de Duque, tiene un plan de desarrollo. En uno de los artículos de ese plan de desarrollo incluyó un artículo que dice que hay que armonizar las políticas educativas de este gobierno de Duque con ese plan decenal, pero hasta hoy no hemos sido convocados ni el país está enterado que el Ministerio de Educación esté construyendo un plan sectorial de educación nacional teniendo en cuenta los desafíos del plan decenal. ¿Qué es lo que nosotros llamamos? A la sociedad, a todos los actores que somos corresponsables. La Constitución en Colombia dice que la educación es de la sociedad, o sea, tenemos compromisos con la educación, la sociedad, el Estado y la familia. Entonces necesitamos movilizarnos, necesitamos convocar a todas las sociedades. Ahora que los entes territoriales están construyendo el plan de desarrollo, las alcaldías y los departamentos, debemos ponernos de acuerdo para acoger estos desafíos que son hasta el 2026. O sea, el gobierno de Duque tiene 2 años más, ¿verdad? Y después vendrá otro presidente. Entonces, con este plan decenal se deben comprometer con varios gobiernos. Eso es lo que hace que la política pública sea estratégica, de largo plazo y de Estado. Es decir, no de un gobierno, no política de educación solo de gobierno, porque eso ha sido fallido. Eso ha hecho que realmente la educación tenga un problema acumulado, sea un problema estructural, sea una educación descontextualizada, que no le haya puesto atención a, por ejemplo, a su paradigma. O sea, nosotros debemos hacer un cambio, debemos hacer toda una discusión de cambio de paradigma. Debemos hacer posible que la educación le dé la posibilidad, valga la redundancia, a los niños que lleguen a apropiarse, ¿verdad?, del conocimiento, de producir conocimiento sobre la base también de una lectura crítica, de una comprensión lectora, de un pensamiento matemático, ¿verdad? Entonces, aquí, en este sentido, la pospandemia, tenemos que hablar entonces de una educación de calidad, de alta calidad y presencial. Aspiramos que este encerramiento, ¿verdad?, este confinamiento obligado y preventivo necesario porque primero está la salud y la vida, pues si esto no va muy lejos, pero que de todas maneras es muy preocupante lo que está pasando, ¿verdad? Que hay que estar muy atento a eso porque hay mucha población que hoy ni siquiera ha entendido el mensaje de la seriedad de esto y el peligro de este bicho, como se le dice al mucho, este COVID-19, que como el Estado lo ha desatendido y los entes territoriales, muchos gobernantes realmente no le han puesto seriedad y es poco lo que hay, los recursos no están hacia la gente, no solo de educación y salud, sino el tema que tenemos con la población. La gente se encierra 2 días o 3 días, ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? Porque no tiene empleo, ¿verdad? No tiene los 2 días de trabajo en la calle, el vendedor ambulante o el empleo informal, que es casi el 60% en Barranquilla, por no hablar de los municipios. Entonces, ¿de qué va a comer? Entonces, no ha habido una política seria, aquí un plan que haga posible que a esta gente no se le dé migajas, no se le dé mercaditos, sino que incluso está hablando de una renta básica, que haya subsidio, que en vez de darle la plata a los banqueros y a la alta élite del empresariado, en vez de salvar a Bianca, cual no estoy en contra de eso, pero que prima aquí la vida de la gente. La gente debemos entrar a subsidiarla. Entonces, para terminar, creo que en pospandemia, digamos, hay ligado 3 asuntos. El tema económico, la crisis económica, se dice que la economía va a entrar en una recesión bien, un estancamiento. El crecimiento económico en Colombia
en unos meses, a final de año, no va a crecer, va a estar por debajo, ¿verdad? En menos 3%, se habla menos 4%, se habla de una tasa de desempleo del 20%, tasa de desempleo, ¿verdad? Pero además de eso, en un país donde depende mucho de la materia prima, el tema del petróleo, mire toda la situación del bajón en el petróleo, y fuera de eso que se tuvo por razones obvias de salud y de este encerramiento, muchas empresas que quedaron ahí paralizadas, y entonces esto también generó un bajón de la economía, del ingreso, etcétera. La conjunción de todo esto va a hacer que Colombia esté debilitada hacia los próximos meses y hay gente que dice en próximos años para que se recupere. Entonces, si nos vamos a poner que esa economía no crece y no vamos a tener ingresos, entonces la pregunta es, entonces, ¿quién va a resolver el tema de la salud y de la educación? Tiene que ser el Estado. Y el Estado tiene que acudir a renegociar la deuda, ¿verdad? A hacer estos movimientos que hemos hablado de las reservas internacionales y recurrir al Banco de la República para que en vez de estar prestándole plata a los bancos para que los bancos ganen, ¿verdad? También cojan a los bancos y sobre una política de defensa de la nación, del interés nacional, podamos nosotros entonces de ahí tener los recursos necesarios para un periodo relativamente mediano y largo, podemos aportarle a la educación, a la inversión social, es decir, a todo lo social, la salud, el tema de la educación y de los problemas que son colaterales a este. Entonces, eso era lo que quería decir. Bueno, profesor, agradecerle, de verdad que muy importante su aporte en la educación en tiempos del COVID-19. Hay unos compromisos importantes, como usted lo señalaba, por parte del Estado, pues, en definir si sigue manteniendo la educación y otros aspectos que no solamente van con educación, también la salud, pues el interés del ser humano como prioridad en medio de esta crisis. Mantenerlo como un asunto de gobierno o seguirlo en un asunto de Estado, que es el deber ser, acorde pues, a las recomendaciones también que se han dado a nivel internacional respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Lo escuchamos, profesor? Sí, claro, hay una cosa importante. Por ejemplo, ahora en la pandemia, fíjese que va a haber mucha deserción en la universidad privada, pero en la universidad pública, fíjese que ya hay cartas enviadas al presidente Duque de estudiantes de universidades públicas que están pidiendo matrícula cero, es decir, gratuidad de la educación superior pública. Y aquí es importante señalar algo, nosotros debemos ser defensores, siempre lo hemos sido, somos producto de la universidad pública, la única que renta socialmente. Ahí en la pública puede entrar un pobre, alguien que viene de una familia pobre, muchos de los que hemos venido de las familias pobres, gracias a la universidad pública, en el caso mío, la Universidad del Atlántico, me pude formar profesionalmente, ser rector de la misma universidad, profesor de la misma universidad, y logramos dar un salto. Es decir, lo que yo he hablado es que la educación renta socialmente y le da alas a uno para volar con autonomía, y ya los hijos de uno ya pudieron tener otras posibilidades, muchas más posibilidades que uno para poderse educar. Entonces, aquí esa discusión tiene que resolverla el Estado. Por ejemplo, el Estado no puede hacerse el de la vista gorda con estas propuestas de los estudiantes de las universidades públicas. La universidad pública es un baluarte de la nación. La universidad pública es aquella que tiene la posibilidad de contribuir, de darles aporte, a discutir los problemas nacionales. La universidad pública es un escenario abierto, tiene su autonomía, es democrática y posibilita la libertad de cátedra. Y ahí se educan y se forman las personas que van a ser parte más tarde del liderazgo del país, pero un liderazgo para contribuir a lo social, para transformarla. Entonces no podemos dejar que la universidad pública en medio de la pandemia vaya a ser golpeada más, porque antes de la pandemia ya había un acumulado de déficit fiscal de billones
billones, con B larga, billones. O sea, la universidad estaba desfinanciada. Por eso recuerda, William, las manifestaciones que hicieron el movimiento estudiantil varias veces y van a seguir haciéndolas porque el Estado, no en la pandemia, sino antes de la pandemia, ya había generado un gran déficit por no atender la educación pública y en este caso la universidad. Entonces la universidad es un escenario y es una institución y es un baluarte de la nación que incluso está contribuyendo, aún con las debilidades que tiene hoy la universidad presupuestalmente. Hay universidades que están ayudando a solventar los problemas de la salud, están haciendo a través de unos laboratorios, están generando investigaciones, están contribuyendo también con los tapabocas. En la Universidad de Antioquia hay unas investigaciones, la misma Universidad Atlántico con toda su crisis hay una disposición a ayudar y a resolver los asuntos. Entonces, la universidad tiene que estar abierta, la universidad tiene que estar abierta y tiene que estar generando conocimiento para de esa manera ayudar a la sociedad y ayudar a resolver estos problemas. Pero el Estado no la puede desproteger. Este es un momento importante para que se apoye a la universidad pública porque es un aliado para tratar de sacar adelante, no el tema de la pandemia, sino que en la pandemia, en la búsqueda de la solución de este problema, de cómo derrotar a ese enemigo invisible, ahí hay un desarrollo también científico, hay un desarrollo de la ciencia y la universidad es eso, es de un carácter nacional, científico, pero que está al servicio de quiénes, de las grandes mayorías del país, del pueblo. La universidad pública es el único referente que tiene el pueblo desde el punto de vista de la educación. Por eso el Estado tiene que estar apoyándola y por eso nosotros debemos también salir en defensa de ella. Sí, profe, muy importante pues cada uno de sus aportes. De verdad que hay reflexiones muy importantes, entre ellas que la educación, como decía nuestro maestro Pepe Mujica, primero la educación, segundo la educación, tercero la educación y en este orden de ideas, pues la educación debe ser la prioridad. Queremos agradecerle, profesor, por compartirnos su tiempo, nuestra emisión especial de Habla con tu abogado, pues agradecerle a toda la audiencia por haberse conectado. Igualmente, decirle de su parte, pues que le envíe un saludo a cada una de nuestra audiencia, pues tuvimos hoy unos importantes saludos desde Uruguay, ahí pues no sé si nos puede observar en la pantalla, pues estuvieron muy conectados desde Uruguay, pues acá, por acá también le envían saludos, profesor, pues bastantes saludos desde Estados Unidos, pues también un estudiante suyo, lo quiere mucho, Len Martínez, envía saludos. Desde Málaga, España, pues también, profesor, son cerca de las 3:23 de la mañana en España y pues están conectados en la madrugada. Le envían saludos desde la Argentina, nuestra selecta maestra Marita Copes, sí, también está conectada y le envío un gran saludo. Pues la vamos a tener en el próximo programa de Habla con tu abogado, donde vamos a hablar sobre la pobreza y el empleo como prioridades pues en medio de la pandemia del COVID-19. Pues le envían muchos saludos, profesor, de verdad que claro, agradecerle por su tiempo y finalmente déjele un saludo a todas las personas que hoy se conectaron. Por acá lo están saludando, profe, tiene pues una gran audiencia que lo sigue y pues bueno, un mensaje final y a todos los amigos de Habla con tu abogado. Claro que sí, William. Hombre, primero darte un abrazo a ti. Realmente saludo especialmente este tipo de iniciativas, las abrazo, las apoyo. Agradecerte por la invitación. Bueno, sé que esto va a continuar y va a contar con la presencia de invitados muy importantes como Marita, que ya veo que la tienes ahí en la agenda. Aprovechar para saludarlos a todos, a Marita Copes, una gran amiga uruguaya argentina que ha estado acá en Colombia, es una de las grandes líderes del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Yo estoy muy comprometido con esa causa en Colombia
igual que Enrique Rentería, que tú lo conoces, William, que es el vicepresidente de la Federación Mundial de Clubes UNESCO, no pensé que iba a estar ahí conectado. Todos estos saludos que recibimos de diferentes partes del mundo, de la misma España, son gracias pues a una amistad, a una relación en el terreno académico. Unos han sido estudiantes, otros colegas, pero debo decir, William, que tú lo conoces cuando hablas de Pepe Mojica. Tú has hecho parte también de este movimiento que no solamente es en Colombia, sino a nivel de América Latina y de lo que hemos llamado también un Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad. Es gracias a mantener toda esta movilización por toda América Latina e Iberoamérica que nos ha llevado a tener estos contactos y que estamos seguros que entre todos podemos hacer causa común para sacar adelante la educación y con la educación poder asegurar la paz, el progreso, la democracia, el desarrollo humano integral y derrotar los problemas estructurales graves de Marita Copes. Con ella hemos conversado y con varios de ellos, hay que derrotar a esta pobreza, hay que derrotar a esta desigualdad, inequidad y a esta exclusión y que vivimos en carne propia en nuestros países. Así que toda esta movilización va en esa dirección. Yo les agradezco que se hayan conectado, que hayamos podido compartir acá un rato y bueno, un abrazo a todos ellos y felicitaciones a los jóvenes estudiantes que también han podido estar conectados. Gracias a ti, William, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, profesor Ubaldo Mesa, por habernos acompañado hoy. Nuestra invitación es el próximo martes a que se conecten a nuestra emisión de Habla con tu Abogado. Tendremos a la maestra Marita Copes desde Uruguay a Argentina, pues que vamos a hablar sobre los objetivos de desarrollo sostenible y muy importante que se conecten el próximo martes a las 7:30 de la noche. Muchas gracias a todos, un gran abrazo de su servidor, William Velázquez, abogado. Bien.